Pues damos infinitas gracias a Dios por la bendición, el privilegio de estar reunidos otra vez en este día del Señor para alabarlo, para glorificarlo, conectados con nuestros amados hermanos allá en Altamira, Tamaulipas. Y bueno, en este día en que podemos tener la oportunidad de juntos alabarlo, que me gustaría considerar, entre otras cosas, lo siguiente: prepárate para lo que viene. Si la prueba fue grande, la bendición será inmensa. Si bien es cierto que este es un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza, también lo es que dentro de él hay algo, una palabra que nos es difícil a cada uno de nosotros afrontar, confrontar o que llegue a nuestra vida, y estoy hablando de las pruebas. Escuché una frase el día de ayer viendo una serie que decía: aprende a transformar tus victorias en funerales para que los funerales los conviertas en grandes triunfos. Y bueno, para poder entender un poquito esto, uno necesita primeramente ver lo que habla la Escritura en torno a nuestra vida, la vida de cada ser humano. El rey David escribió allá en el Salmo 39, versículo 4 en adelante: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mi vida término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Más tarde, en el Nuevo Testamento, Santiago escribió ahí en el capítulo 4 que la vida es como neblina, aparece por un poco de tiempo y después se desvanece. Lo cierto es que la vida es breve. Cualquiera que sea la medida de años que tengamos como concepto los seres humanos, sean 10, 5, 40, 50, 80, lo cierto es que es breve. Pero dentro de esta brevedad de la vida, cada ser humano tiene la oportunidad de llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, de doblar rodilla ante Él y poder iniciar una relación personal con Dios. Si bien esto significa una vida nueva, una vida llena de bendiciones, una vida llena de aliento, de esperanza, también es cierto que dentro de esta vida cristiana, de esta vida que significa una relación personal con Dios, también es cierto que es una vida llena de pruebas. Por eso hablaba que para la forma en que podamos enfrentar o confrontar esto es entendiendo el consejo que Dios nos ofrece a través de la Escritura. Y en esta mañana de eso quisiera hablar. Si bien es cierto que las pruebas pueden ser muy grandes, también lo es que la bendición puede ser por consecuencia inmensa. El asunto es cómo enfrentamos esto en nuestra vida, sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo, en que la pandemia ha azotado a toda la humanidad, porque no es nada más una ciudad, un país, sino a todo el mundo. Y lo cierto es que ya prácticamente estamos casi cumpliendo 8 meses de estar confinados, de estar en una otra manera afectados grandemente en la salud, en la economía y en mil cosas más por este terrible virus. Pero bueno, hablaba yo de que si la prueba es grande, la bendición sería inmensa. Y me gustaría iniciar primeramente con lo que habla el apóstol Pedro y después hacer una reflexión al respecto, particularmente enfocarnos en un versículo. Ahí en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, empieza el apóstol Pedro hablando versículos 1 y 2 acerca de la salutación a aquellos a quienes está escribiendo la carta. Pero en los versículos 3 al 5 dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible,
reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y a mí particularmente me hubiera gustado que hasta aquí llegara esa primera exhortación del apóstol Pedro, porque habla en primera instancia de una esperanza viva. Esto es lo que más necesitamos hoy en día, una esperanza viva, y esto es lo que dice Dios que tiene para nosotros, y lo hace a través de un renacimiento, el ser criaturas nuevas, simplemente por la gracia y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente habla de la esperanza viva, sino que habla también de una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible, y es algo que tiene Dios reservada para nosotros en los cielos, y somos guardados por el poder de Dios. Pero después de estos 3 versículos de aliento, de esperanza, habla también Pedro de una realidad que es la que me gustaría tocar específicamente en el mensaje de este día. Dice el versículo 6, en el cual nos vamos a ocupar en desglosar, en analizar, y me gustaría compartir una reflexión con respecto a específicamente este versículo. Dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Me voy a permitir leer el mismo versículo en la traducción lenguaje actual. Dice, por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar, nota esto, por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, y luego hay una coma, y dice, alégrense. Alégrense. Alégrense en problemas, en dificultades, alégrense cuando vienen las pruebas, alégrense cuando la situación parece que no tiene solución, alégrense cuando las cosas cada día se ven peores. Yo recuerdo cuando iniciamos esta pandemia ya en el mes de marzo, y pasó los primeros 2 semanas, y todos estábamos con la esperanza, primero de regresar ya a adorar los días domingos, ahí en el lugar donde cada uno se reúne, y también poder reincorporarnos quienes pudieran así hacerlo a sus trabajos respectivos, en fin, una serie de situaciones, circunstancias. Pero pasó el mes de abril y no hubo nada, y luego tuvimos la situación en el mes de mayo, y bueno, pensábamos que ahora sí ya iba a ser suficiente, y luego llegó el mes de junio y nos preguntábamos, con tanto avance en la tecnología, con tanto que hablan acerca de la ciencia, y cómo es posible que no hayan podido encontrar aún la cura o una vacuna para el mal que nos estaba quejando. Sin embargo, siguieron pasando los meses y ya estamos en octubre, y la verdad que ahora ya ni siquiera vemos cuándo pueda ser que volvamos no a una normalidad, pero sí a una nueva normalidad que nos permita tener una actividad similar a la que teníamos antes de que empezara la pandemia, pero pareciera ser que no es así. Y esto que es una prueba, esto que ha ocasionado dificultades, como ya mencionó antes, y que es necesario volver a decirlo, en el aspecto de salud, en el aspecto de economía, en el aspecto de empleo, en el aspecto de relaciones familiares, en el aspecto emocional, sentimental, espiritual, etc. Lo cierto es que tal vez donde menos cabida tiene es esta palabra, alegría. Y Pedro dice, por lo cual vosotros os alegráis. O como dice la traducción lenguaje actual, vamos a pasar por grandes pruebas y dificultades, pero ante todo esto, alégrense. Dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y bueno, la reflexión es, el sufrimiento y la seguridad del creyente producen alegría, y pueden hacerlo debido a la obra de nuestro Dios Padre, de acuerdo con su compasión y misericordia, que nos ha hecho renacer, dándonos una nueva naturaleza y una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es lo que leímos de los versículos 3 al 5. Y allá en el futuro, Él tiene una hermosa herencia reservada para nosotros. Y como dije al principio cuando leí el pasaje, me hubiera gustado que hasta ahí llegara.
solamente hasta el versículo 5 para mantener de una manera particularmente viva esa esperanza, esa promesa que Dios nos hace. Pero llegamos al versículo 6 y ahí sí ya no me gusta tanto, y tal vez a algunos no nos guste tanto, por lo cual vosotros os alegráis. ¿Pero alegrarnos de qué? ¿En algo bueno? No, sino siendo afligidos en diversas pruebas. Y uno no puede más que recordar lo que Pablo escribió en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, donde dice: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Sin embargo, hay ocasiones en que la prueba, la dificultad es tan grande que no podemos ver con claridad qué es lo que nos puede ayudar a bien. Bueno, esto coloca en contraste dos palabras que no pueden ser más opuestas: la alegría y las pruebas. El apóstol Pedro nos dio razones para soportar las pruebas de esta vida. En este versículo dice que esto tendrá lugar por un poco de tiempo. Pues ya llevamos 8 meses y no vemos nada claro. Pero sin embargo, cuando hablamos de tiempo en la Escritura, es un concepto totalmente diferente al que nosotros concebimos. O sea que, comparadas con la eternidad, las pruebas no durarán mucho. En la actualidad, y creo que esto es uno de los asuntos que debería interesarnos, pero sobre todo que nos debería hacer reflexionar en cuanto estamos hablando de los tiempos y lo que estamos viviendo. En la actualidad se coloca mucho énfasis en la vida presente. El materialismo y ciertas tendencias de la psicología humana han influenciado incluso no solamente a todos los no creyentes, sino a algunos círculos cristianos. Se nos dice que debemos desarrollarnos integralmente como individuos. Se nos dice que si estamos pasando por pruebas, tal vez es que algo anda mal con nuestro cristianismo, y no podemos más que recordar los 3 amigos de Job. En una u otra manera ellos trataron de explicar a Job que realmente el problema de su sufrimiento, el problema de lo que estaba pasando, tenía que ver con su vida, tenía que ver con algo que no estaba bien. Pero esto no es cierto. En vez de tanta introspección, deberíamos estar proyectando nuestra vida mirando hacia el Dios grande que tenemos y a la hermosa herencia que Él tiene preparada para que al llegar a su presencia la recibamos. Deberíamos interrumpir todos los intentos por mejorar nuestra vieja naturaleza por medio de los esfuerzos de nuestra naturaleza carnal. Dios es el que está a cargo de mejorarnos. Él es quien está tratando de conducirnos hacia la madurez en nuestra vida cristiana. Y la forma en que Dios nos mejora pasa por experimentar diversas pruebas y sufrimientos. Hemos visto a través de la Escritura lo que el Señor Jesús mismo ha dicho. Él dice que nuestro ánimo no se abata, no se desanime, que en este mundo tendríamos aflicción. En la carta a los Hebreos, que nos muestra que Dios nos prueba a través del sufrimiento y las dificultades. El apóstol Santiago escribió sobre las pruebas que provienen de Dios, y el apóstol Pablo tuvo mucho que decir acerca del sufrimiento, y vaya que hay muchísimo material en todas las cartas que él escribió con respecto al sufrimiento. Y ahora vemos que Pedro continuó con esta línea de pensamiento. Sabemos que no es en absoluto popular enseñar que Dios nos probará y nos conducirá hasta la madurez por medio del sufrimiento. Es algo que nuestro concepto humano no podemos aceptar. A las personas las estimula el pensar que ellas son importantes, que pueden lograr muchas cosas a través de sus propios esfuerzos. ¿Sabes qué? No somos nada hasta que el Espíritu de Dios comienza a actuar en nuestros corazones y nuestras vidas. No tenemos nada que ofrecer a Dios. Él es quien tiene todo para ofrecérnoslo. Y no cabe duda que aquí
vale la pena recordar lo que el apóstol Pablo escribió en el Areópago Atenas, o no escribió, sino lo que dijo en el Areópago allá en Atenas, cuando habló acerca de lo que verdaderamente le interesaba comunicar: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y particularmente el versículo 25 del capítulo 17 dice: ni es honrado por manos de hombres, como si él necesitara de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Todas y cada una de las situaciones, circunstancias, fuerzas, victorias, triunfos, todo lo que pueda existir en nuestra vida, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, es solamente por la gracia de Dios. Nosotros no tenemos nada que ofrecer a Dios. Él es quien tiene todo para darnos a cada uno. ¿Sabes qué? Vamos a detenernos para que nosotros hagamos una reflexión de algunos otros grandes ejemplos que la Escritura nos ofrece, que la Escritura nos da, para poder entender un poco más acerca de lo que significa realmente estar en la frecuencia o en la guía de nuestro Dios. Y para ello me gustaría tocar dos ejemplos que nos muestran con claridad que el propósito de Dios difiere mucho de los propósitos que a veces nosotros tenemos, pero que Él tiene un plan perfecto para cada ser humano, que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, y que si bien es cierto que a veces esto no concuerda con los propósitos, metas, con los objetivos que cada uno de nosotros tiene, aún conociendo que la vida cristiana no es una vida fácil, aún sabiendo que Jesucristo mismo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por eso, mira, vamos a regresar ahí en el Antiguo Testamento al profeta Jeremías, y vamos a ir ahí al capítulo 45, y vamos a ver un ejemplo de lo que significa la vida, un ejemplo de lo que significa. Mira, en este tiempo en que verdaderamente hemos podido ver una serie de situaciones, circunstancias alrededor nuestro, debemos dar gracias a Dios que muchos de nosotros estamos vivos, porque a través de todo este tiempo de pandemia, muchos han llegado al fin de su vida. Hay mucha enfermedad, hay muchas muertes, incluso en los círculos más allegados, más cercanos, incluso pudiera ser familia. Algunos de nosotros nos hemos visto grandemente afectados. Y creo que más que pedir empleo, creo que más que pedir que haya una vacuna, creo que más que pedir que la situación vuelva a la normalidad, que queremos volver a abrazarnos, que queremos estar juntos en el día del Señor, yo creo que si hay algo por el que cada ser humano o cada uno de nosotros debemos estar agradecidos cada mañana, es estar vivos. Dice Jeremías capítulo 45, versículo 1. Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Neerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová Dios de Israel a ti, oh Baruc. Tú dijiste, nota la expresión de Baruc, tú dijiste: ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir, y no he hallado descanso. Así le dirás: ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué, y arranco a los que planté, y a toda esta tierra. Y tú, ¿buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. El tiempo del profeta Jeremías fue un tiempo en que el pueblo de Dios estaba realmente inmerso en idolatría falsa. En una y otra manera habían desobedecido frecuentemente a Dios, habían vuelto tras dioses ajenos, y toda la predicación
de Dios a través del profeta Jeremías es de advertencia, es una y otra vez de que el pueblo reconsiderara su camino. Así es que incluso a Jeremías se le conoce como el profeta llorón. En su libro de Lamentaciones, él expresa gran pesar por el pecado del pueblo. Él expresa gran pesar por las continuas exhortaciones de Dios a volverse al camino correcto y las consecuencias que tendrían cada uno de ellos por no atender ese llamado y volverse a dioses ajenos. Y en la manera particular, después de ver esto que quise expresar como contexto, habla específicamente en este capítulo 45 a Baruc. Dice que Baruc era hijo de Nerías y menciona ahí cuando escribía en el libro. O sea, Baruc de alguna manera era el escribiente de Jeremías. Si podemos verlo en el lenguaje actual o en la manera en que hoy consideramos muchas circunstancias, muchas situaciones, Baruc de alguna manera era el asistente de Jeremías. Baruc era el secretario de Jeremías. Baruc era el encargado de muchas cosas, en particular de los asuntos de Jeremías. Y no era una situación fácil. ¿Por qué no era fácil? Porque no solamente Baruc se encargaba de escribir lo que el profeta recibía de parte de Dios, sino que además en muchas de las ocasiones Baruc propiamente era enviado por Jeremías para él dar el mensaje a los reyes idólatras, para él darle el mensaje al pueblo idólatra, para él darle el mensaje de advertencia en muchas ocasiones a aquel pueblo que no quería oír la voz de Dios. Y esto ocasionaba un problema no solamente moral, sentimental, era un problema físico, porque es seguro que cuando recibían el mensaje que venía de Dios a través del profeta Jeremías y llevado por Baruc, es seguro que la reacción de muchos de ellos iba a ser totalmente negativa y que incluso en cualquier momento Baruc pudo haber perdido la vida incluso, porque no les gustaba mucho. Si con el mismo profeta Jeremías, por eso fue encerrado varias veces en prisión por los reyes, porque no les gustaba lo que Dios había mandado a decir. Y Baruc, dentro de este contexto, Baruc estaba ya de verdad cansado, estaba ya preocupado, estaba ya afligido. Por eso mira, el versículo 3 dice: ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor, fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Era la situación en que personalmente Baruc se sentía. Si bien es cierto que él no era el profeta, si bien es cierto que él no era el que directamente era responsable del mensaje llevado a toda la gente idólatra, lo cierto también es que Baruc se sentía afligido, se sentía fatigado, no hallaba descanso. Y creo que en muchas circunstancias, en muchas situaciones, hoy en día, muchos de nosotros cristianos nos sentimos así, nos sentimos afligidos, nos sentimos que no hallamos descanso, nos sentimos fatigados. La tristeza inunda nuestra vida por muchas circunstancias, situaciones, tal vez porque hemos estado navegando algunos de nosotros por en sombra de valle de muerte, incluso por los problemas de salud, por lo que esta pandemia ha ocasionado en nuestras vidas. Y tal vez estamos inmersos en profundo dolor, en profunda tristeza, y tal parece ser que a pesar de las palabras de aliento, a pesar de las palabras de esperanza, no nos sentimos nada bien en cuanto a lo que Dios a través de la Escritura nos ofrece como una esperanza viva. Y sin embargo, todo esto que en un momento dado de cada uno de nosotros puede sentir, no cambia los planes de Dios. Los planes de Dios, como he reiterado, son perfectos y Dios sabe cómo, cuándo y en qué momento, en qué tiempo tienen que suceder las cosas. Pero es difícil para nosotros poderlo entender así. Y tal vez lo último rescatable dentro de este ejemplo de Baruc para nosotros sea lo que el versículo 5 reitera. Dios pregunta: ¿y tú buscas para ti grandezas? Después de que Baruc estaba hablando de aflicción, de dolor, de tristeza, de fatiga,
Dice, y tú buscas para ti tus grandezas, no las busques, dice el Señor, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne. O sea, Dios está hablando de todo lo que le iba a pasar a aquellos que no querían oír la voz de Dios. Ha dicho Jehová. Pero mira lo que le dice, y eso es lo que me llama profundamente la atención, pero también es una enseñanza para cada uno de nosotros, y como he reiterado ahorita desde el principio de este mensaje, debe ser un mensaje de esperanza y vivo, un mensaje vivo para lo que estamos pasando, de ser agradecidos por lo menos con esto. Dice, pero a ti te daré, que era lo que le iba a dar por botín, dice, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. O sea, dentro de esta situación que iba a traer Dios de calamidad a su pueblo, dentro de toda esta situación que iba a traer el Señor de todo mal sobre toda carne, la promesa para Baruch, el botín para Baruch es tu vida. Ibas a permanecer con vida. Y yo en lo particular, si tengo algo que agradecer en este tiempo de pandemia, en este tiempo de circunstancias adversas, en todo momento, claro que lamento el trabajo, claro que lamento la situación económica, claro que lamento las relaciones interpersonales con la familia, con la iglesia, con muchas otras cosas más, claro que sí, pero sobre todas estas cosas yo estoy agradecido de estar vivo. Y creo que es algo que cada uno de nosotros debería estar agradecido, de estar vivos. Y dice Dios a Baruch, a ti te daré por botín tu vida. Y creo que esto es algo que a veces hemos dejado de percibir de manera inicial. Hablaba yo que la vida es corta, que la vida es nada, que la edad es como nada delante de Dios, es lo que dice David, que la vida es como neblina, es lo que dice Santiago, pasa por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces, si estamos vivos, es una forma de alegrarnos. Si estamos vivos, es una forma de agradecimiento. Si estamos vivos, es una forma de regocijarnos. Gracias, Señor, porque en esta mañana, en este día, y particularmente en este primer día de la semana, domingo, estoy vivo para adorarte, para glorificarte, para estar reunido en este tu día, Señor. Y creo que hay muchas situaciones en torno a eso en que nosotros podamos expresar realmente alegría en cuanto a nuestra propia vida y lo que Dios nos permite a muchos de nosotros todavía seguir aquí. Y bueno, hablaba yo de lo que esto debe significar en tiempos de prueba, en tiempos de aflicción, y cómo es que podemos salir adelante. Por ello me encanta acá en el Nuevo Testamento, ya yendo allá al libro el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, el capítulo considerado como la galería de la fe. Pero me encanta particularmente, no los grandes hombres de la fe, porque son ejemplos dignos de imitar, pero me encanta esta última parte del capítulo 11, donde habla de gente común, gente tal vez como tú o como yo, o tengo que decir como yo, gente que tal vez no tenga ninguna presencia en cuanto a toda la labor, en cuanto a todo lo que hicieron. Pero me encanta lo que dice aquí en el versículo 34, refiriéndose a otras gentes, aparte de lo que ha venido hablando, de Abraham, de Moisés, etc. Dice versículo 34, capítulo 11 de Hebreo, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, expusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y luego mira particularmente el versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros, y no era tiempo de pandemia, y no era tiempo de la situación que nosotros estamos viviendo. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. Nota esto, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados.
Y muchos de nosotros hoy en día nos quejamos y no estoy justificando, solamente estoy diciendo que si es cierto nos atribula, si es cierto nos afecta, si es cierto en muchas maneras nos pega el no tener trabajo, el que la economía se ha desplomado más y más y más, el que la manera moral, sentimental de cada ser humano ha cambiado una barbaridad en todo este tiempo, en que tal vez de alguna manera la psicosis del sufrimiento, del dolor, de la muerte nos invade a cada momento. Es cierto eso, pero aún así muchos de nosotros tenemos que agradecer que tenemos un techo donde resguardarnos, tenemos una mesa donde hay alimentos, tenemos de verdad cosas que consideramos básicas, pero que tal vez por considerarlas básicas nos hemos olvidado del privilegio que esto significa. Porque cuando uno ve, y a veces nos desgarramos tanto las vestiduras religiosamente hablando acerca de los cristianos y enfatizamos tanto el día domingo en el edificio y todo lo demás, que nos olvidamos que en este tiempo de sufrimiento, del dolor, simplemente el estar vivos, simplemente el poder disfrutar o llevarnos un bocado a la boca es suficiente para ver la misericordia y la compasión de Dios, y que a pesar de ello a veces ni siquiera tenemos el cuidado, porque es un cuidado, una medida preventiva de salud, el que podamos efectuar ciertas situaciones o cambios en nuestra vida, y tal parece que nos aferramos de la parte religiosa y nos desgarramos las vestiduras hablando de que los cristianos sí van a adorar al Señor. Pues sí van a adorar al Señor 2 o 3 horas y después se vuelven a olvidar todo el resto de la semana por Él hasta el siguiente domingo. Pero mira, regresando a lo que habla de estos hombres y mujeres aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos, y esto es lo increíble del plan perfecto de Dios, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, ni siquiera en esta vida poder tener la satisfacción de que Dios los haya premiado. Ni siquiera con la vida, como pasó allá con Baruch, que Dios le dijo, vas a permanecer con vida. Aquí no. Pero dice versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Este sufrimiento, esta prueba para ellos fue de perfección para esa esperanza viva que empezó hablando el apóstol Pedro allá en el capítulo 1. Esa esperanza inmarcesible, esa esperanza grandiosa de estar allá en la eternidad. Y eso es lo que tal vez nos hace falta a cada uno de nosotros para entender y comprender que las pruebas, por muy grandes que sean, va a dar una bendición inmensa, una bendición que ni siquiera nos podemos imaginar, porque es una bendición que tal vez nos alcance en este tiempo si es la voluntad de Dios. Pero lo que sí es seguro, que si permanecemos fieles, que si soportamos, que si nuestra fe aumenta, es seguro que tenemos una esperanza allá con Él, allá en la eternidad. Una esperanza donde no habrá tiempo. El concepto de tiempo habrá terminado, porque todos viviremos eternamente. Y por ello te animo en esta mañana. Debemos animarnos en esta mañana, que las pruebas pueden ser grandes, que las pruebas pueden ser inmensas, que las dificultades parecen insalvables. Pero ¿sabes qué? La bendición es grandiosa. Y quiero terminar con este pasaje del apóstol Pablo para entender y comprender cómo acometer y cómo enfrentar o confrontar estas pruebas. Mira lo que escribió en la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 10. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados,
pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y luego, la medida por la cual podemos llevar a cabo esto es lo que dice versículos 16 en adelante. Por tanto, y esta es la exhortación, no desmayemos. Esta es la exhortación. No caigamos. Y si caemos, hay que levantarse. Hay que levantarse y seguir adelante. Hay que levantarse y seguir adelante. Hay que levantarse y seguir adelante. Por tanto, dice el apóstol Pablo, versículo 16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto es para todos nosotros palabra de Dios. Es una promesa, es una realidad, es una herencia inmarcesible, inmaculada. Es una herencia que Dios nos prepara allá en la eternidad. Así es que no nos preocupemos si aquí no alcanzamos un cambio. No nos preocupemos si no llegamos a la nueva normalidad. No nos preocupemos si las cosas no pueden ser como antes. Lo que nos debe preocupar es mantengamos viva la esperanza. La esperanza de que nos estamos preparando para lo que viene. Si la prueba fue grande, la bendición será inmensa. Que Dios te bendiga.